Muy bien, en este tema les hablaré acerca de finanzas, ahorro e inversión. Empezamos con las instituciones y mercados financieros. Las finanzas es aquella actividad que consiste en suministrar los fondos que sufragan los gastos del capital, mientras que el dinero es el medio que utilizamos para pagar bienes, servicios y factores de producción, así como para realizar transacciones financieras. Dentro del capital físico y el capital financiero, el capital físico se refiere a las herramientas, inmuebles y demás artículos que han sido producidos en el pasado y que se usan hoy en día para producir bienes y servicios. Cuando se habla de capital, se refiere al capital físico, mientras que los fondos que las empresas utilizan para comprar capital físico se denomina capital financiero. Después tenemos el capital y la inversión. La cantidad de capital se modifica debido a la inversión y a la depreciación. La inversión incrementa la cantidad de capital y la depreciación la disminuye. La cantidad total gastada en nuevo capital es conocida como inversión bruta, mientras que el cambio en el valor del capital se denomina inversión neta. La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Después tenemos la riqueza y el ahorro. El valor de todas las posesiones de la gente es lo que conforma lo que conocemos como riqueza, mientras que el ahorro es la cantidad de ingreso que no se paga como contribución fiscal ni se gasta en el consumo de bienes y servicios. El ahorro incrementa la riqueza y esta a su vez aumenta cuando se eleva el valor de mercado de los activos y disminuye cuando el valor de los activos de mercado es reducido. Del lado derecho tenemos un pequeño ejemplo. En el eje de la Y tenemos el capital en miles de dólares y en el eje de las X el tiempo. Determinada empresa o determinada persona tiene un capital inicial de $30,000, pero durante el transcurso del año ocurre una depreciación con algunos de sus con su capital, pues, de aproximadamente de $20,000, para después hacer una inversión bruta de $30,000, obteniendo con esto una inversión neta de la inversión menos la depreciación de $10,000. Después tenemos mercados de capital financiero. El ahorro es la fuente de los fondos que se utilizan para financiar la inversión y esos fondos son ofertados y demandados en tres tipos de mercados financieros, los cuales son el mercado de crédito, como los préstamos bancarios, tarjetas de créditos y préstamos asegurados mediante hipotecas. Luego tenemos el mercado de bonos. Un bono es una promesa para hacer pagos específicos en fechas determinadas. Estos bonos emitidos por las empresas y los gobiernos se comercializan en el mercado de bonos. Después tenemos el mercados accionarios. Una acción es un certificado de propiedad que permite reivindicar las utilidades de la empresa. Los mercados accionarios son mercados financieros en los cuales se comercializan las bolsas de acciones de las corporaciones. También tenemos instituciones financieras. Estas son empresas que operan en ambos lados de los mercados de capital financiero. A veces funcionan como prestatarios en un mercado y otros como prestamista en otro. Algunas de las principales instituciones financieras son los bancos comerciales, los fondos de pensiones, prestamistas hipotecarios patrocinados por el gobierno y compañías de seguros. Los bancos comerciales son aquellas instituciones financieras que aceptan depósitos, ofrecen pagos de servicios y otorgan créditos a empresas e individuos. Los prestamistas hipotecarios patrocinados por el gobierno son empresas que compran hipotecas a los bancos, las conjuntan en bonos respaldados por hipotecas y las venden. Los fondos de pensiones son instituciones financieras que emplean en la compra de bonos y acciones las contribuciones para el retiro realizadas por empresas y trabajadores, mientras que las compañías de seguros emplean los fondos recién recibidos pero que aún no le han sido requeridos para comprar bonos y acciones que les generan ingresos por intereses. Después tenemos la insolvencia y falta de liquidez. En el caso de instituciones financieras, el valor neto es el valor del mercado
de lo que prestan menos el valor de mercado de los créditos en que han incurrido. Si el valor neto es positivo, la institución es solvente, pero si es negativo, la institución es insolvente y se debe declarar en quiebra. Una empresa no tiene liquidez si ha concedido créditos en el largo plazo con fondos prestados y de pronto enfrenta una súbita demanda de pagos que supera su efectivo disponible. Las tasas de interés y precios de los activos. Colectivamente, acciones, bonos, títulos en el corto plazo y créditos son denominados activos financieros. La tasa de interés sobre un activo financiero es el interés recibido, expresado como porcentaje del precio del activo. Si este se eleva, la tasa de interés se va a reducir, pero si el precio del activo disminuye, la tasa de interés se incrementa mientras el resto de los factores permanece sin cambio. Ahora tenemos el mercado de fondos prestables, el cual es la suma de todos los mercados financieros individuales. Algunos fondos que financian la inversión es el ahorro familiar, el superávit presupuestario del gobierno, créditos procedentes del resto del mundo. Los impuestos netos son aquellas contribuciones que se pagan al gobierno, menos las transferencias en efectivo que éste realiza. Mientras que el ingreso es igual a la suma del gasto de consumo, el ahorro y los impuestos netos, dándonos como fórmula que Y va a ser igual a C más A más N. Luego tenemos que el ingreso, también tratado en temas anteriores, va a ser igual a la suma de los elementos que conforman el gasto agregado, visto en el tema del Producto Interno Bruto y crecimiento económico, en el cual es la suma del gasto de consumo, más la inversión, más el gasto gubernamental y las exportaciones netas, que es igual a las exportaciones menos las importaciones, dándonos que Y es igual a C más I más G más X menos M. Utilizando ambas ecuaciones e igualándolas, tenemos que se va a eliminar el gasto de consumo y despejando de esta igualación la inversión, nos da como resultado que la inversión es igual al ahorro más los impuestos netos menos el gasto gubernamental que componen el superávit presupuestario del gobierno más las importaciones menos las exportaciones, que serían los créditos del resto del mundo. Si exportamos menos de lo que importamos, nos vamos a endeudar, pero si exportamos más de lo que importamos, vamos a conceder créditos. La suma del ahorro privado y el ahorro gubernamental se le denomina ahorro nacional. Ahora tenemos la tasa de interés real, en la cual la tasa de interés nominal es la cantidad de unidades monetarias que un prestatario paga y un prestamista recibe como interés anual, expresada como porcentaje del monto monetario prestado originalmente, mientras que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal ajustada para eliminar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero, lo que incurriría igual y más o menos igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. La tasa de interés real es el costo de oportunidad de los fondos prestables. Es el costo de prestar esos fondos, mientras que el interés real que se paga por estos fondos prestados es el costo de oportunidad de recibir un préstamo. Es el costo básicamente de adquirir los fondos prestables. Dentro de este mercado de fondos prestables tenemos la demanda y oferta de fondos prestables. Primero hablaremos de la demanda, la cual es la cantidad total de fondos que se demandan para financiar la inversión, el déficit presupuestario del gobierno y la inversión internacional o concesión de préstamos durante un periodo determinado. Los factores que determinan la inversión y la demanda de fondos prestables para financiarla son la tasa de interés real, utilidades esperadas, y la demanda de fondos prestables nos dice que con los demás factores y en cambio, cuanto más alta es la tasa de interés real, menor es la cantidad demandada de fondos prestables.
y cuanto más baja es la tasa de interés real, mayor es la cantidad demandada de fondos prestables. Y esto tiene mucha lógica. Entre más sea la tasa de interés, obviamente hay menor inversión, pero entre menor sea la tasa de interés, va a ser mayor la cantidad de fondos prestables o va a ser mayor la inversión, la cantidad demandada. La curva de demanda de fondos prestables nos dice la relación entre la cantidad demandada de fondos prestables y la tasa de interés real, también denominada como demanda de fondos prestables. Algunos de los cambios en la demanda de fondos prestables son: a más utilidad esperada que genera el nuevo capital, mayor es el monto de inversión y más elevada la demanda de fondos prestables. Cuando la utilidad esperada se modifica, la curva de demanda de fondos prestables es desplazada. Después tenemos la oferta de fondos prestables. La cantidad ofrecida de fondos prestables es el total de los fondos disponibles a partir del ahorro privado, el superávit presupuestario del gobierno y el crédito internacional durante un periodo dado. Esta oferta de fondos prestables nos dice que con el resto de los factores sin cambio, cuanto más alta sea la tasa de interés real, mayor será la cantidad ofrecida de fondos prestables, y a una más baja tasa de interés real, menor es la cantidad ofrecida de fondos prestables. Esto es obvio de ver, debido a que si a las instituciones de fondos prestables la tasa de interés es mayor, obviamente les va a convenir más prestar más fondos, pero si es menor, va a ser menor la ganancia que ellos tendrán. La curva de oferta de fondos prestables. La relación entre la cantidad de fondos prestables y la tasa de interés real, cuando los demás factores que influyen en los planes de préstamo permanecen sin cambio, es denominada como oferta de fondos prestables. Los cambios en la oferta de fondos prestables: un cambio en el ingreso disponible, en el ingreso futuro esperado, en la riqueza o con el riesgo de insolvencia, modifica esta oferta de fondos prestables. Entonces, en la demanda lo que lo modificaba era la utilidad esperada, mientras que en la oferta el ingreso disponible, futuro, la riqueza o el riesgo de insolvencia es la que lo modifica. Ahora tenemos el equilibrio de mercado de fondos prestables. Existe una tasa de interés real a la que las cantidades tanto ofrecidas como demandadas son iguales. Esa es la tasa de equilibrio. Algunos de los cambios en la demanda y en la oferta: un aumento en la demanda. Cuando hay un aumento en la demanda pero la oferta no sufre modificación, ocurre un faltante de fondos. Mientras que un aumento en la oferta, un aumento en la oferta desplaza la curva ofrecida hacia la derecha. Si no hay modificación en la demanda, ocurre un excedente de fondos a una tasa de interés real menor. Cuando la acción del gobierno en el mercado de fondos prestables. El gobierno ingresa al mercado de fondos prestables cuando cuenta con un superávit o con un déficit presupuestario. Un superávit nos dice que aumenta la oferta de fondos prestables, la tasa de interés baja, lo cual disminuye el ahorro familiar y reduce la cantidad ofrecida de fondos privados. La disminución de la tasa de interés real provoca un aumento en la cantidad demandada de fondos prestables y eleva la inversión. El déficit presupuestario aumenta la demanda de fondos prestables, la tasa de interés real se eleva y esto incrementa tanto el ahorro familiar como la cantidad ofrecida de fondos prestables, pero el aumento de la tasa de interés real reduce la inversión y la cantidad de fondos prestables demandada por las empresas para financiar su inversión. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando la oferta se desplaza hacia la derecha, la tasa de interés baja, el ahorro familiar disminuye, la inversión aumenta y la cantidad demandada aumenta. Pero si se desplaza hacia la izquierda, la tasa de interés real aumenta, la inversión disminuye, el ahorro familiar aumenta, etc.
Dentro de estas gráficas tenemos el efecto de desplazamiento y el efecto Ricardo Barro. El efecto de desplazamiento nos dice que es la tendencia a que un déficit presupuestario del gobierno eleve la tasa de interés real y disminuya la inversión. Esto nos dice que va a aumentar la demanda, por lo tanto va a aumentar la tasa de interés y va a disminuir la inversión. Mientras que el efecto Ricardo Barro preconiza que los efectos mencionados son erróneos y que el presupuesto gubernamental no tiene efecto alguno sobre la tasa de interés real y tampoco sobre la inversión, que simplemente si hay un superávit o un déficit, tanto la demanda como la oferta se va a desplazar, dándonos la misma tasa de interés, pero en distintos fondos prestables. Aunado de esto, tenemos el mercado global de fondos prestables, el cual nos dice que el mercado de fondos prestables es global, no nacional. El capital financiero es móvil. Se traslada de la forma en que resulte más conveniente para beneficio de los prestamistas y los prestatarios. Dentro de la movilidad del capital internacional, los fondos fluyen hacia el país en el cual la tasa de interés es más alta y salen de la nación donde la tasa de interés sea más baja. Las tasas de interés incluyen una prima de riesgo. Esta prima, cuanto más riesgoso es el préstamo, mayor es la tasa de interés. La tasa de interés por un préstamo riesgoso menos la tasa de interés por un préstamo seguro se denomina prima de riesgo. La concesión y solicitud de préstamos en el mercado internacional. El mercado de fondos prestables de un país se conecta con el mercado global a través de las exportaciones netas. Si son negativas, el resto del mundo suministra fondos prestables, pero si son positivas, es un proveedor neto de fondos para el resto del mundo. Luego tenemos la oferta y demanda de mercados global y nacional. La demanda y oferta de fondos de mercado global de fondos prestables determinan el equilibrio de la tasa de interés real en el mundo. El mercado de los fondos prestables global. La demanda de fondos prestables es la suma de las demandas de todos los países. La oferta de fondos prestables es la suma de todas las ofertas de todas las naciones. La tasa de interés real de equilibrio hace que la cantidad demandada y ofrecida totales mundiales sean iguales. Un prestatario internacional cuando los fondos fluyen hacia él. Y una nación es un prestamista internacional cuando los fondos fluyen fuera de él. Y aquí tenemos una explicación gráfica de estos conceptos. Es el mercado global en el cual se muestra la tasa de interés real de equilibrio mundial. Y luego tenemos cuando un país es un prestamista internacional, la tasa de interés real de equilibrio mundial se muestra constante, mientras que los préstamos netos del exterior están de esta forma y la cantidad de fondos prestables de equilibrio es esta. Y luego tenemos un prestamista internacional. Básicamente lo que dio la explicación cuando los fondos fluyen hacia él es un prestatario y cuando fluyen fuera de él es un prestamista. Y luego tenemos algunos ejercicios resueltos. En el primero nos dice, Mike nos da un texto, lo cual lo leeremos. Michael es proveedor del servicio de internet. El 31 de diciembre de 2011 compra un negocio que incluye servidores y un local por valor de $400,000. Este viene siendo su capital inicial. Durante el primer año de operación el negocio creció y Michael adquirió nuevos servidores por $500,000. Este viene siendo una inversión, pero si se fijan, no viene siendo cualquier inversión, viene siendo la inversión bruta, porque aún no se le ha restado la depreciación.
y el valor de mercado de algunos de sus antiguos servidores se reduce en $100,000. Esta viene siendo su depreciación del capital inicial. Primero nos pregunta, ¿a cuánto asciende la inversión bruta, la depreciación y la inversión neta de Michael durante el año 2012? Entonces, como inversión bruta, una vez bien definida, tenemos que es de $500,000 porque es el monto que se gastó para adquirir nuevo capital. La depreciación es de $100,000 porque es la reducción del valor del capital inicial. Y su inversión neta va a ser de la inversión bruta menos la depreciación, dándonos un total de $400,000. Y como número 2 nos pregunta cuál es el valor del capital de Michael al final de 2012, después del año. Entonces tenemos que como capital inicial tiene $400,000 y para finales de 2012 va a ser igual al capital inicial más la inversión neta, que sería de $800,000. Y como último ejercicio como segundo ejercicio tenemos el cual nos dice, la información corresponde a una economía con un presupuesto gubernamental equilibrado. Primero se tiene que identificar en el paso número 1 cuando la economía está en equilibrio, y por definición está en equilibrio cuando la demanda y la oferta son iguales. Aquí su tasa de interés real va a ser de 7%. Así es que en un principio la tasa de interés es de un 7%. La pregunta nos dice, si el presupuesto del gobierno tiene como saldo un superávit de $1 billón, ¿a cuánto asciende la tasa de interés real, la inversión y el ahorro privado? Como habíamos definido antes, cuando hay un superávit, la oferta de fondos prestables se va a desplazar, ya sea tanto a la derecha o a la izquierda. Como es un superávit, se desplaza hacia la derecha. Por lo que, ¿cuánto es lo que se va a desplazar a la derecha? Pues $1 billón. Así es que, como punto número 2, el punto de equilibrio en la tasa de interés real nos va a quedar de 6%, en el cual la demanda no sufre cambios, pero sí su cantidad demandada, que es igual a 7.5 millones. A esta cantidad la oferta de fondos prestables lo va a estar igualando con también 7.5 billones de dólares. Por lo cual, la tasa de interés real va a disminuir a 6%. La inversión va a aumentar a 7.5 billones de dólares, los cuales son los fondos prestables. Y el ahorro privado va a disminuir a 6.5 billones de dólares. Por lo que se desplaza la oferta de fondos prestables hacia la derecha. Aquí tenemos ya el ejemplo explicado. Primero señalamos Primero señalamos el punto de equilibrio inicial, que es a una tasa de interés de 7%, y luego el final de una tasa de interés de 6%. Aquí se desplazó horizontalmente toda la curva de la oferta de fondos prestables hacia la derecha. Se desplazó $1 billón. Entonces, aquí la inversión va a aumentar a 7.5 billones de dólares, mientras que el ahorro privado va a disminuir a 6.5 billones de dólares, que sería este punto, manteniendo como siempre el 6% de la tasa real a la cual existe el equilibrio. Luego tenemos un último problema, el cual nos dice, casi todos los economistas concuerdan en que los problemas que atestiguamos hoy en día se fueron desarrollando a lo largo de un tiempo. Durante más de una década una enorme cantidad de dinero fluyó de inversionistas extranjeros a Estados Unidos, porque nuestro país presenta un lugar atractivo y seguro para hacer negocios. Esta importante entrada de dinero a las instituciones financieras estadounidenses, en conjunto con bajas tasas de interés, facilitó la obtención de créditos para los ciudadanos del país. Además, permitió que más familias obtuvieran
fondos prestados para pagar automóviles, casas y colegiaturas universitarias, así como que más empresarios recibieran préstamos para iniciar nuevos negocios y crear empleos. Primero nos pide que expliquemos por qué durante más de una década una enorme cantidad de dinero fluyó a Estados Unidos. Se debe de comparar la explicación con la que dio el entonces presidente. Y aquí les va mi pequeña y breve explicación. Debido a que probablemente Estados Unidos era la potencia mundial, tenía un sistema de préstamo seguro, por lo cual el riesgo de que no se cumplan los pagos es menor. Con esto la prima de riesgo va a ser menor, lo cual la tasa de interés real se va a reducir porque va a aumentar la oferta de fondos prestables y se va a aumentar la cantidad demandada y con esto la inversión, disminuyendo el ahorro privado. Y ofreciendo un análisis gráfico de las razones por las cuales la tasa de interés era baja, tenemos la explicación del ejercicio anterior, en el cual se va a desplazar la oferta hacia la derecha, la demanda va a quedar igual y la tasa de interés real va a ser reducida. Estar acá, se va a reducir acá y listo. Espero que les haya agradado mi video. Eso es todo por esto.